Aproximadamente 60 representantes de adolescentes privados de libertad luego de las elecciones presidenciales fueron invitadas al Ministerio Público a una reunión con el propio fiscal general, quien se comprometió con las madres y familiares de los adolescentes y adultos detenidos en el contexto postelectoral para evaluar y acelerar los procesos penales de cada uno de los casos. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. Como si de una orden se tratara, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, rápidamente se reunió con los familiares de los detenidos después del 28 de julio. Según los familiares de los adolescentes y de los mayores de edad, les van a permitir presentar pruebas, como si eso no estuviera claramente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal general nos atendió el día de hoy y nos dijo que comenzaba la aceleración de procesos, que venían cosas buenas para los muchachos, los inocentes van a salir y van a buscar la realidad de todo esto que estamos viviendo en este momento. Los derechos humanos también nos recibió las denuncias de los maltratos que tuvieron muchos de los menores o de los mayores. Y bueno, con el favor de Dios, primeramente esperamos que de verdad que nos hagan lo que nos dijeron el día de hoy, que no sean solo promesas, sino que sean hechos ya reales. Algunas comentan que ya sus familiares están en fase de juicio y que la Fiscalía no ha mostrado una sola prueba que los incrimine en un hecho delictivo. Y el abogado me dice que no hay medios probatorios, que la Fiscalía no presentó ningún medio que diga que mi hermano hizo algún hecho delictivo. O sea, que quiere decir que ya de aquí al 1 de diciembre debería de estar en libertad. Pero sí es preocupante que los otros menores detenidos, y al igual que los adultos, ni siquiera tienen una fecha de apertura, solo siguen esperando. Pero con la actividad que se hizo hoy con el fiscal Tarek, esperamos que sea más rápido el proceso y que de aquí a la primera semana de diciembre nosotros ya tengamos a nuestros familiares con nosotros en nuestras casas. Me voy con esperanza de que me voy a llevar a mi hijo. En algún momento yo sé que me voy a llevar a mi hijo, ya falta menos de esta pesadilla. Ya vamos a terminar esta pesadilla y mi hijo se va conmigo otra vez a su casa. El Ministerio Público continuará realizando estas reuniones con cada uno de los 2.000 representantes de las personas que fueron detenidas después del 28 de julio. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a abogar por un escrutinio independiente de los votos de las elecciones presidenciales en Venezuela. Pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo la rendición de cuentas, que siga insistiendo en la publicación de las actas y sigan haciendo un llamado a favor de un escrutinio independiente del proceso electoral. Sin estas acciones, la proclamación del tercer mandato de Maduro por el Consejo Electoral carece de legitimidad. Algunos pueden preguntar por qué una entidad de derechos humanos está respondiendo a alegatos de fraude electoral y por qué es un asunto para la comunidad internacional. Hay una respuesta sencilla: los derechos políticos son derechos humanos y en una democracia hay que contar cada voto y cada voto cuenta. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, denunció que no se cumplieron las reglas electorales en el proceso del pasado 28 de julio y afirmó que hay una disrupción política en Venezuela. El no cumplir con las reglas electorales en las recientes elecciones, está claro, es una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano. 3 meses y medio después de esas elecciones, nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del año 2024. Esto deniega en
forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. Clark recordó que los comicios presidenciales venezolanos votaron más ciudadanos que en procesos anteriores y se solidarizó con las víctimas de las vulneraciones a los derechos humanos. La comisionada relatora de Venezuela, Gloria Monique de Mes, aseguró que están especialmente preocupados por los 69 menores detenidos en el contexto postelectoral y señaló que han documentado al menos 130 casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluye la detención de 13 periodistas, por lo que pidieron un esfuerzo diplomático que ayude a la transición democrática en Venezuela. El gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana. Nosotros hacemos un llamado a favor de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia. Desde el pasado 28 de julio, la Comisión ha registrado un mayor aumento de represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política, enmarcadas en los que se ha denominado como prácticas de terrorismo de Estado, que tienen un grave impacto en los derechos humanos y en la democracia, así lo ratificaron en rueda de prensa. Entre tanto, la próxima alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que respaldará a la sociedad civil de Venezuela y trabajará con socios regionales en pro de una solución a la crisis política del país latinoamericano. Es cierto que el espacio democrático en Venezuela se está reduciendo y no hay pruebas todavía convincentes del resultado de las elecciones. ¿Cómo podemos proceder? Podemos apoyar a la sociedad civil y trabajar con nuestros socios en la región, Brasil, Argentina y otros actores. En cuanto a la influencia rusa e iraní, es cierto, la vemos también en América Latina, pero creo que la asociación con nosotros es más lógica. Sí, tenemos que cooperar con América Latina. Entre tanto, la Asamblea Nacional en Venezuela avanza en las discusiones para una reforma de las leyes electorales en el país, las cuales incluyen a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, la ley orgánica de procesos electorales y la ley orgánica del poder electoral. Sin embargo, expertos alertan que estas medidas podrían ser utilizadas para impedir derechos políticos de los venezolanos. Durante un foro realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, expertos alertaron que las leyes electorales en el país no necesitan ser reformadas, sino cumplidas, especialmente tras la elección del pasado 28 de julio. La ley electoral lo que es que cumplirla y hay que honrar la obligación, el compromiso de los competidores en una contienda electoral de que respeten el resultado. Eso es lo que hay que hacer con la ley electoral. Después del 28 es un contexto difícil, asumiendo la posición, y a mí me gusta mucho la posición de la Unión Europea y de Brasil, en términos que no es verificable lo que se anunció, y bajo ese pretexto o ese precepto, reformar la ley no pareciera algo adecuado en el contexto que está hoy. Asimismo, insistieron que cualquier reforma a las leyes impulsada por el Parlamento no puede hacerse desde el revanchismo. Las reformas electorales no pueden tener un espíritu vengativo, ni puede ser para cercenar, como bien dice, los espacios del ejercicio de derechos políticos y civiles. Sin embargo, repito, el debate es necesario. Hubo todavía
pues hay un malestar ciudadano y yo creo entonces que el debate impide que esos espacios cívicos aún se cercenen más. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que las reformas a las leyes electorales se realizarán antes del próximo 15 de diciembre, con miras a las elecciones de gobernadores y alcaldes pautadas para el 2025 en el país.